Hoy vamos a estudiar el curso bíblico Fundamentos para la Salvación. Hoy estudiaremos la lección número 13, la parte 1, no dejando de congregarse. Vamos a pensar en la iglesia primitiva. Nos trasladamos hace 2000 años atrás, estamos en el año 33. El apóstol Pedro predicó el evangelio en Jerusalén, en el día de Pentecostés. El evangelio llegó a los corazones de 3000 personas. Hechos capítulo 2, verso 41 dice que esas personas fueron como 3000. Recibieron su palabra y se añadieron a la iglesia. Muy bien, ¿qué hicieron ese grupo de hermanos, esos 3000 bautizados? Pues ellos empezaron a perseverar. La iglesia, ¿sí? Cuando nos referimos a las personas, nos referimos a la iglesia. La iglesia no es un templo, sino el conjunto de personas que han oído el evangelio, que han creído, se han arrepentido y se han bautizado para el perdón de pecados. Según el verso 47, el Señor les añade a la iglesia. Eso es la iglesia. Pero mire, dice el verso 42 del libro de Hechos, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. ¿Cómo lo hacían? En aquel tiempo no tenían las escrituras como nosotros la tenemos hoy en día, es decir, el Nuevo Testamento. Ellos no lo tenían impreso ni tampoco escrito. Entonces los mismos apóstoles les enseñaban y para eso tenían que reunirse. Entonces, desde allí ya empezó las reuniones de la iglesia, hace muchísimos años atrás. Pero ellos en las reuniones tenían comunión unos con otros, queridos hermanos. También participaban cada domingo el partimiento del pan. Hay algunos textos que menciona esta frase, partimiento del pan, pues se refiere a la cena del Señor, algo que hacemos los cristianos los días domingo, en la reunión. Y también en las oraciones. Así empezó la iglesia, perseverando. Mire más abajito, verso 44 y también el 46. Todos los que habían creído estaban juntos. ¡Qué bonito! Esta comunidad de cristianos empezaron a vivir juntos. Sí, a compartir mucho y tenían en común todas las cosas. Y otra vez aparece ahí la palabra perseverando. Y perseverando unánimes como un solo cuerpo, cada día en el templo. Mire, como estamos haciendo nosotros ahora por vía Zoom, todos los días reuniéndonos, en aquel tiempo también iban al templo y se reunían como iglesia. Y no solamente en el templo, sino también en las casas. Sí, imagínense 3000 personas. Iban a diferentes casas y allí en las casas compartían el pan, participaban de los alimentos que tenían, humildemente comían juntos y lo hacían con alegría y sencillez en el corazón. Eso es la iglesia de Cristo, amado hermano. Personas que se quieren, personas que se aman, personas que comparten lo que tienen. Sí, hoy en día también suele suceder lo mismo. Hay veces que los hermanitos dicen, ¿qué va a hacer este fin de semana? ¿Puedo ir a visitarle? Sí, por favor, venga. Y van y comparten una amistad muy sincera, muy bonita, de hermandad. Y allí participan de alimentos y también hablan del Señor con mucha alegría, con mucha sencillez de corazón. Así es la iglesia del Señor, amado hermano. Y si usted recién se bautizó, pues le animo a tener amigos en la iglesia. Muy bien, vamos más adelante. ¿Qué hacían cuando se reunían los hermanos en el primer siglo? Mire Hechos capítulo 5, verso 42. Y todos los días. Y esto me llama mucho la atención a mí, porque eran todos los días. ¿En dónde? En el templo, y no solamente en el templo, por las casas. ¿Y de qué hablaban en las casas? Dice allí, no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Qué bonito. Qué bonito es cuando los hermanos se reúnen
en las casas y también en el templo o en el local de reuniones. Y allí se habla de Jesucristo. Ese es nuestro objetivo, hermanitos, queridos. Se habla de Jesucristo. A propósito, si están en las casas y de repente hay un familiar que no sabía la palabra de Dios, pues es evangelizado también. Aprende del Señor, aprende los mandamientos del Señor. Eso es muy agradable, eso es muy bonito, eso es parte de la iglesia. Así que eso hace la iglesia cuando está reunida. Eso lo hacía hace 2000 años y lo sigue haciendo hasta ahora. Amados hermanos, le invito también a seguir leyendo el hecho histórico registrado en el libro de Actos o de Hechos. Vamos a Hechos capítulo 11, verso 26. Vamos a hablar de otra ciudad. ¿Se acuerda? Estábamos hablando de Jerusalén. Ahora estamos hablando de Antioquía. El apóstol Pablo y también Bernabé fueron a Antioquía porque se estableció una nueva iglesia allí. Mire lo que dice ahí. Vamos a entender otra palabra. Y se congregaron, es decir, se reunieron con otras personas. Y se congregaron allí, ¿en dónde? En Antioquía, todo un año con la iglesia. Mire qué maravilloso. Esto es la reunión de la iglesia, algo que debe pasar en toda ciudad. El grupo de santos, el grupo de los redimidos, se ponen de acuerdo en una hora, en un lugar específico. ¿Para qué? Para congregarse. Eso es la iglesia. Y dice allí, y enseñaron a mucha gente. Y los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Dos aspectos en el versículo 26. El primero, que en las reuniones de la iglesia debe enseñarse la palabra de Dios, como lo estamos haciendo en este momento, enseñando lo que dice las Escrituras. Pero no solamente eso, sino que el mismo hecho de reunirnos como discípulos, es decir, como seguidores de nuestro Señor Jesucristo, hace que la gente nos llame a nosotros cristianos. Mire qué diferencia. No es que nosotros nos llamamos cristianos, sino que el hecho de reunirnos, de proclamar el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que en las casas se hable de Jesucristo, que la gente empiece a escuchar este mensaje, la gente va a decir, ese señor, esa señora, esa familia, siempre hablan de Jesucristo. Los vamos a llamar cristianos. Así que estos hermanitos de Antioquía fueron conocidos por predicar a Jesucristo. Fueron llamados cristianos por primera vez. ¿Qué le parece? Muy bonito, ¿verdad? Sigamos. Estamos ahora en Hechos capítulo 20, versículo 7, y vamos a ver acerca del día domingo. Cuando en la Biblia se habla del primer día de la semana, se refiere al día domingo. El séptimo día, pues, es el día sábado. El segundo día sería el día lunes. Entonces, el primer día de la semana, es decir, el domingo, reunidos ¿quiénes? Los seguidores de Cristo, los discípulos, pero ¿con qué objetivo? Con el objetivo de partir el pan. Mi querido hermano, mi querida hermanita, cuán importante es reunirse los días domingos. Todos los domingos la Iglesia de Cristo se reúne con el objetivo de partir el pan, es decir, participar de la Santa Cena. La Santa Cena consta de un mandamiento que nuestro Señor Jesucristo nos dejó, de comer el pan que representa la comunión entre hermanos y de tomar la copa que representa la comunión con la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Mire, hermanito, hermanita querida, no se pierda de esta gran bendición todos los domingos. También dice allí, Pablo les enseñaba, sí, porque cuando nos reunimos siempre predicamos a Jesucristo, siempre hablamos de su poder, de nuestro Señor resucitado. Ahora dice el texto, habiendo de salir al día siguiente, alargó el discurso hasta medianoche.
Mire, los primeros cristianos siempre estaban con hambre y sed de justicia. Ellos siempre querían escuchar la palabra de Dios todo el día. Este es el caso. Pablo tuvo que alargar el discurso porque los hermanos querían más palabra de Dios, querían aprender mucho más. Así que le invito a congregarse siempre, a perseverar también en el partimiento del pan, que es la cena del Señor todos los domingos, todos los primeros días de la semana. ¿Qué hacemos los domingos? También los domingos nos reunimos para ofrendar. Dice el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 16, en cuanto a la ofrenda para los santos, versículo 2, cada primer día de la semana, es decir, los domingos, cada uno de vosotros ponga aparte algo. Eso es la ofrenda, según haya prosperado. Es un aporte voluntario que lo hacemos todos los cristianos. Esta ofrenda debe ser administrada, dice allí, guardándolo. En el griego significa ateserium, que significa atesorado. Por eso la iglesia tiene que tener tesorería, tiene que ser bien administrado y de una manera transparente para que todos lo sepan. Esta ofrenda es utilizada para la obra del Señor, para los hermanos. Sí, porque la ofrenda es dinero bien administrado, queridos hermanos, para que cuando yo llegue, dice allí el apóstol Pablo, no se recojan entonces ofrendas. Es recogida, es guardada, es administrada la ofrenda. ¿Qué debemos hacer cuando estamos juntos? Creo que un buen texto para saber qué hace la iglesia cuando está junta, pues es Colosenses capítulo 3, versículo 16. Mire lo que dice allí. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. Es decir, que cada cristiano está comprometido a aprender la palabra de Dios. ¿De qué manera? Abundante. Por eso, siempre que la iglesia se reúne, siempre nos encuentran estudiando. Siempre estamos revisando los textos bíblicos, siempre hay maestros, hay evangelistas, hay pastores enseñando a la iglesia. No solamente enseñando, sino exhortándoos los unos a los otros en toda sabiduría. Esto hacemos cuando estamos reunidos como iglesia, cuando estamos reunidos en las casas. Esto es muy bonito. Qué bonito que en las iglesias los hermanos se lleven muy bien, que en las iglesias haya personas que se reúnan en las casas también, participando de comida, participando de la palabra de Dios, y no solamente eso, sino también cantando con gracia en vuestros corazones. Los hermanos cuando están alegres, cuando están juntos, pues empiezan a cantar y cantar de corazón. Empiezan a cantar con salmos e himnos y cánticos espirituales, alabando al Señor en todo momento. Querido hermano, aproveche cuando está con su hermano juntos. Dígale, ¿qué tal si cantamos un salmo? ¿Qué tal si cantamos un himno? ¿Qué tal si cantamos cánticos espirituales? Sería lo mejor que podemos hacer, pues estamos honrando y estamos alabando al Señor. Si usted dice amén, pues está de acuerdo. Sigamos, queridos hermanos. Vamos a irnos a Hebreos capítulo 10, versículo 24. ¿Qué hacemos cuando estamos juntos? Dice el autor a los Hebreos capítulo 10, verso 24, y considerémonos unos a otros. ¿Qué significa esto? Que nosotros estamos preocupados los unos de los otros. En la mañana, cuando llegamos a la congregación, nos empezamos a preguntar, ¿cómo está mi querido hermano? ¿Cómo le ha ido? El hermano dice, lo que pasa es que estoy un poco enfermo. Tengo dolor en los riñones, tengo dolor aquí abajo, me duele esto. Pues empezamos a preocuparnos. Sí, nos preocupamos los unos a los otros. Luego de eso, los hermanos empiezan a orar, empiezan a llamarse por teléfono. Eso está pasando ahora. ¿Por qué? Porque nos estimamos, porque nos consideramos unos a otros, estamos preocupados. De hecho, ahora mismo
Después de esta reunión vamos a seguir orando por nuestros hermanos enfermos. ¿Por qué? Porque hay un amor, hay una confianza, hay una consideración los unos con los otros. Somos una familia espiritual, nos amamos mucho. Por eso dice, para estimularnos al amor y a las buenas obras. Por supuesto que sí, cuando nosotros empezamos a relacionarnos, cuando empezamos a preocuparnos por el otro, empieza a crecer el amor fraternal. Y eso es importante en toda familia, que nosotros empecemos a respetar al hermano, a querer al hermano, a considerar al hermano. Y por eso, cuando nosotros conocemos la situación de cada hermano, nosotros vamos a tener buenas obras. Por supuesto, vamos a empezar no solamente a orar, sino también a ayudar. El que tiene va a ayudar al que no tiene. El que está afligido va a ser consolado por el que está animado. El que está débil va a ser fortalecido por el otro, porque nos queremos, porque somos una familia. ¿Usted dejaría que su hijo esté enfermo y usted no pueda hacer nada? Pues no es así. Nosotros actuamos. Nosotros tenemos buenas obras con nuestros seres queridos, con nuestros hermanos de la iglesia. Somos una familia, lo repito, somos un grupo que ama a Dios. Somos la iglesia de Cristo. Mire el verso 25. Por eso, porque somos una familia, porque esto es muy especial, la reunión de la iglesia, dice allí, no dejando de congregarnos. Por favor, quiero hablar con aquellos que están pensando que van a ir a la iglesia una vez al mes o 2 veces al año. Dios dice que no hay que dejar de congregarse. Eso significa que yo debo preocuparme cuando hay reuniones en la iglesia para participar, porque dice allí, como algunos tienen por costumbre. Mire, querido hermano, no hay que acostumbrarse a no reunirse. Nosotros debemos pensar que la reunión de la iglesia es un mandamiento del Señor. Sí, porque aquí lo dice. ¿Qué hacemos cuando nos reunimos como hermanos? Si no dice allí, exhortándonos. Es decir, la palabra exhortar tiene 2 sentidos. El primero, llamar la atención. El segundo, animar. Es decir, que nosotros cuando estamos en conversación, cuando estamos en comunicación, cuando estamos reuniéndonos, podemos exhortarnos, llamarnos la atención y animarnos a mejorar como cristianos. Qué bonito. ¿Esto no le anima a usted? Pues a mí sí, porque cuando me reúno con los hermanos puedo ser exhortado, puedo ser animado, puedo ser edificado. ¿Por qué? ¿Por qué debo estar preocupado en esto? El apóstol que escribe esto, o el profeta que escribe esto, nos dice, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Es decir, viene el Señor Jesucristo. Y la pregunta es, ¿estamos preparados? Pues debemos estar. Ojalá el Señor nos encuentre reunidos. Ojalá el Señor nos encuentre alabando al Señor. Nos encuentre estudiando su palabra. Pues sería muy bonito. Espero que sí. Espero que usted tome la decisión de reunirse frecuentemente. Quiero terminar haciendo algunas recomendaciones y quiero que considere estos consejos cuando nos reunimos. Debemos dar la debida importancia a las reuniones de la iglesia. Recuerde, es un mandamiento de Dios reunirnos, así como lo hacían los primeros cristianos. Ojalá pudiéramos todos los días. Sería lo mejor de lo mejor. También debemos recordar que estamos con el pueblo santo de Dios, con aquellos que han sido santificados y perdonados por nuestro Señor Jesucristo. Usted está con su familia y es, creo yo, un privilegio reunirnos. Es un privilegio. Así que también quiero animarle a realizar preparativos.
es decir, agendar las reuniones que vamos a asistir. Sí, que sean parte de nuestra agenda, que sean parte de nuestra vida. Yo tengo reunión a las 7:30 con la iglesia, así que estoy alistando todo para que en ese tiempo no haya distracciones, que en ese tiempo nadie me llame por teléfono porque todos saben que estoy asistiendo a la iglesia. Debemos disponer el tiempo para aprovechar al máximo las reuniones. Por eso llegamos puntual. Por eso nosotros tenemos listo todo lo necesario para la reunión. Qué bonito es ver cuando una familia se alista para las reuniones de la iglesia. Hacen todos los preparativos. Tienen su libreta de apuntes, tienen su esfero, su bolígrafo para anotar las cosas que les llamó la atención. Están dispuestos a aprender del Señor, atentos todos. Es lo más maravilloso que podemos hacer. Sí, hermanito, la iglesia se reúne y los miembros están pensando en las reuniones porque allí alabamos al Señor. También quiero recomendarle esto, que debemos participar activamente en las reuniones. Mi querido hermano, no estoy hablando de los predicadores, los cantantes o cantores o los que están dirigiendo las oraciones. Mire, estoy hablando con todos. Todos debemos participar activamente de las reuniones. ¿Cómo? Pues primero saludando antes de la reunión. Qué bonito es poder tener estas conversaciones. Un saludo, una conversación antes de la reunión. Eso nos anima mucho porque somos amigos, porque somos una familia. Eso hace que nuestros lazos sean más fuertes. Sí, querido hermano, usted debe tener muchos amigos en el mundo, pues también procure tener muchos amigos en la iglesia. Pregúntese, ¿cuántos de mis hermanos de la iglesia son mis amigos? ¿En quién puedo yo confiar? ¿En quién puedo depositar mis consejos, mis preguntas, mis inquietudes y todo lo que se hace con los amigos? La confianza. Debemos preguntarnos eso, pero también nosotros participamos cuando se desarrolla la reunión, cantando todos. El canto no es un concierto, queridos hermanos, donde solamente el que dirige los cantos está cantando. Por supuesto que no es así. El apóstol Pablo y los otros apóstoles nos han enseñado siempre que nosotros debemos cantar, todos nosotros. Todos cantamos a una voz y alabamos al Señor. No importa si ahora nos estamos reuniendo por Zoom. El hermano nos está dirigiendo los cantos, pero nosotros, aunque apagado el micrófono, también nosotros estamos cantando, disfrutando las alabanzas, porque nosotros fuimos creados para la alabanza de la gloria de su gracia. Sí, querido hermano, cántele al Señor. Dígale en su corazón todas esas frases tan bonitas, esos salmos escritos en los himnos, en los cánticos espirituales. Debemos cantarle a nuestro Dios. Aproveche cada reunión. Cuando usted hace eso, va a llenarse del Espíritu Santo. Ya hemos estudiado esta parte, queridos hermanos, pero también debemos tener reverencia mientras se está orando. Sí, hermanitos, hay gente que nos está representando cuando oran, pues nosotros también con reverencia escuchamos las palabras que el hermano le está diciendo al Señor y al final nosotros decimos amén. Amén significa que así sea. Estamos de acuerdo con esas oraciones que nuestros queridos hermanos se han preparado para presentarse delante del Señor en representación de toda la iglesia. Qué privilegio, queridos hermanos. Nosotros participamos activamente cuando escuchamos la palabra de Dios, cuando abrimos nuestro entendimiento, cuando no hay interrupciones, sino que todos estamos atentos a lo que dice el Señor en su palabra. De esa manera, nosotros estamos participando activamente en las reuniones. Bueno, esto es una parte porque viene la segunda lección sobre este
tema tan importante, no dejando de congregarnos. Si quiere saber más, pues no se pierda la siguiente clase que seguiremos hablando de este tema. Usted está estudiando el curso bíblico Fundamentos para la Salvación. Que Dios les bendiga grandemente.